Miren, lo siguiente acá. Para esta parte, déjenme revisar. O si tiene alguno de ustedes un cablecito que me pueda prestar, por favor, tipo C. Por favor. Ando sin cable. Mil gracias. Ahí está, ya lo reconocí. Bien, vamos a ejecutar esto, pero antes quiero mostrarles lo siguiente. Miren, esta implementación justamente pasa por este punto. Esta es el activity donde obviamente tengo que validar lo que va a ser el usuario y el password, porque es el primer punto que tengo en mi app para poder ingresar, ¿cierto? Este va a ser el primer punto que necesito que ustedes ya vayan implementando esta semana. Porque en función a esto, por ejemplo, ya pasa por la parte de recuperación de datos, el cual tenemos que incorporarlo en la parte web, para que puedas recuperar justamente el tema de los médicos y los horarios respectivos con su especialidad. Una vez que ingresa acá, ya se va recuperando simplemente eso. Entonces, dado el caso de que ya tengo los datos acá registrados, tenemos varios datos, vamos a hacer la prueba con alguno de ellos. En ese sentido, miren, la implementación en la parte móvil, les decía que tienen que tener ya ustedes los activities generados. En este caso, si ustedes ven, es un activity bastante sencillo, en el cual estoy manejando simplemente esta imagen, que posiblemente creo que esta imagen sí no les mostré, es un image view, ¿sí? No es más que un image view que lo pueden ustedes manejar acá, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos? Acá, este es el componente, image view, ¿de acuerdo? Eso simplemente lo jalan, y para tener este recurso, yo estoy utilizando la página del FreePic. Esta es una muy buena página para que ustedes consigan recursos para tanto para la parte móvil como para la parte web. Yo utilizo este bastante, hay uno más, no recuerdo el nombre ahora, que normalmente me proveen de varios recursos. Si voy colocando, por ejemplo, acá hospital, me va a salir obviamente varios iconos en ese sentido. Si lo vamos buscando así, miren, acá voy a tener varios recursos, ¿no? Acá yo lo puedo filtrar ya sea por iconos, por vectores. Si lo filtro por tipo icono, en este caso voy a tener algo así, ¿no? Y creo que era este el que había sacado. En formato, pueden descargarlo en formato PNG, que normalmente es el formato que les admite. Creo que alguno de ellos está en formato JPG, y el SVG que viene a ser ya la parte, pero el premium, ¿no? Pero no necesito en este caso yo customizar nada de eso. Así que acá pueden buscar sus iconos a montones. Entonces, bien, estoy utilizando acá. Este recurso lo tengo justamente en este punto, en la carpeta Drawable. ¿Sí? Está justamente acá. Y nada, simplemente agarran y lo incorporan acá. Les va a pedir incorporar a esta carpeta y ya lo tienen. Una vez que tienen ese recurso, lo pueden utilizar. ¿Listo? Bien, eso explicando un punto simplemente para esa imagen. Luego, para poder hacer ya que esto se conecte, porque, miren, lo que es Android no tiene una conexión nativa directa con las bases de datos. No es que yo habilite, por ejemplo, acá una conexión como con Java y pueda hacer una conexión directa. O PHP, ¿no? PHP tiene métodos que nos permiten conectar de una manera prácticamente nativa y funciona sin ninguna otra intervención. Para la parte de lo que es móvil, lo que es exactamente Android, no tenemos esa conexión nativa. Android maneja lo que es el SQLite, es una base de datos interna, que también es relacional, pero lo malo de tener una base de datos interna es que yo no puedo llevar esa base de datos interna, no puedo compartirla con otros dispositivos. Va a funcionar solamente en mi dispositivo. En el caso de que yo quiera utilizar de algún otro recurso, como en este caso una base de datos que está en un servidor, no voy a poder hacerlo. Pero sin embargo, cuando yo conecto esto hacia un servidor y consumo los recursos, los tengo que utilizar con dos librerías. Yo les voy a sugerir esta de acá. La librería que estoy utilizando es Volley. Es bastante simple, sencilla. Miren, Volley para Android, lo van a buscar así. Lo van a encontrar en este caso en GitHub también.
Y obviamente en todos sus componentes es esta de acá, miren, Volley. Acá va a estar todos sus métodos y cómo las implementaciones normalmente que ustedes pueden seguir, porque normalmente viene con un formato ya preestablecido, en el cual ustedes tienen que reescribir ciertas cosas y reutilizar ciertos elementos para poder acceder. La otra que yo les sugiero, porque en realidad estas son las dos que yo utilizo, es Volley y Retrofit. Retrofit es un poco más complejo en el sentido de que tiene algunos métodos más que vamos utilizando, porque el Retrofit en realidad trabaja ya en base a los APIs. ¿Ya? ¿Han escuchado de los APIs, no? De información. Los APIs normalmente vienen a ser como la parte que ofrece un sistema para que ustedes puedan consumir esa información. ¿Sí? Por ejemplo, un API de los que ustedes podrían revisar o si quieren hacer la prueba con Retrofit es esta de acá. No nos dio mucho tiempo para ver esta parte de los APIs Pokémon, pero lo vamos viendo normalmente esto en la parte de Web 1. ¿De acuerdo? Hay un detalle más que quiero mostrarles, pero esta es una API que tiene un montón de datos entre los Pokémon, tiene sus poderes, evoluciones. Esto lo van a encontrar acá por si acaso, ¿no? Miren, acá está. Ahora, cuando les hablo un poco de la parte de los APIs, les estoy hablando un poco de la parte de la conexión, lo que no quiero en realidad es que ustedes entiendan que esto es como chino, porque en realidad esto tiene mucho que ver con la parte de sistemas. Lo que nosotros vamos a construir, o les voy a mostrar en realidad acá, tiene que ver con la parte de interfaz de comunicación, los APIs o los web services que también se denominan, para poder comunicarnos, ¿de acuerdo? No se olviden que acá lo único que tenemos nosotros es la parte de comunicación por la vía HTTP, ¿no? La parte web se comunica así. Entonces, Volley y Retrofit tienen que poder acceder de esa manera, tanto de ida como de vuelta. El modo de comunicación que se tiene establecido es este de acá. No sé si han escuchado de JSON. JSON como tal. JSON en realidad es un formato de intercambio de información que lo que viene acá así de resumido es llave-valor y se maneja así entre llaves, ¿de acuerdo? Ese es el formato. JSON es la forma actual que tenemos todos los que desarrollamos sistemas para poder comunicar o enviar información, enviar y recibir información con distintos tipos de sistemas. Supongamos que en una empresa ustedes les contratan para hacer un sistema de facturación. Su sistema de facturación ustedes eligen hacerlo, no sé, C#, por ejemplo, ¿no? Con una base de datos SQL Server. Pero resulta que sus sistemas contables lo tienen con Java, ¿se dan cuenta? Y en una base de datos Postgres, por ejemplo. Totalmente distinto, ¿no? Totalmente distintas tecnologías. Una está en la web, posiblemente la otra está implementada de otra manera. Entonces, son distintos ámbitos y sucede mucho en la parte de las empresas en las que ustedes quieren comunicar esos sistemas de alguna forma. Lo que se hace es intercambiar información en este formato. JSON es el que se utiliza para el intercambio de información. Y el formato que se maneja con JSON viene justamente a tener lo que les decía, ¿no? JSON viene a ser el intercambio de información que utilizamos, que es un formato estándar de intercambio que tiene que ver con la parte de JavaScript. Justamente la anotación de objetos de JavaScript es y funciona de la siguiente manera. Lo que hacemos es habilitar llaves y en función de estas llaves se van estructurando lo que es la propiedad con el tipo y el valor de este tipo. Se conoce como llave-valor, ¿de acuerdo? Están separados por dos puntos y cada que yo quiera colocar un nuevo valor para enviar, le coloco una coma. De hecho, este formato JSON es parte de lo que les había mostrado en jQuery en algún punto, que es también lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, de manera como inmersa, o sea, de manera ya adicional, ya empezamos a utilizar esto, a veces sin tener en cuenta que deberíamos ir revisando. Pero estamos revisando este punto porque justamente el intercambio de JSON es lo que me va a permitir enviar como tal. ¿Qué tipos de formatos me soporta JSON? Tenemos cadenas, números, objetos, arrays, booleanos, tipos null, entonces me soporta prácticamente todos los tipos de datos que yo vea conveniente, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo importante es saber que vamos a poder comunicarnos y habilitar un web service para poder enviar ese tipo de información, que de hecho me es útil para que yo pueda luego recepcionar. ¿Quiénes manejan o qué lenguajes pueden manejar JSON? Prácticamente todos. Tienen normalmente los métodos de codificar y decodificar. O sea, se codifica como tal en este formato y para poder recuperar, obviamente, decodificamos y lo convertimos en los objetos que nosotros necesitamos, ¿no? Si son de tipo primitivo, pues lo convierto a primitivo, pero si es de tipo objeto, lo convierto también a tipo objeto para poder utilizarlo.
porque no se olviden que para la parte ya de lo que es el lenguaje tengo que poder convertir en el formato necesario, ¿de acuerdo? Bien, dado este caso, entonces, miren acá, lo primero que tienen que hacer ustedes en este punto es obviamente implementar su activity como ustedes vean conveniente. Si quieren reutilizar este formato, no tengo ningún problema, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. Para esta parte, tengo que habilitar el archivo manifest. Volley, el que yo voy a utilizar, que está justamente acá, me dice que debo habilitar en este punto lo que viene a ser la conexión respectiva entre el tema de las dependencias y el tema del manifest. Miren, tanto acá para Groovy, lo que viene a ser para Kotlin, son implementaciones que les va proporcionando. Para esta nueva versión, ha habido muchos cambios para estas nuevas versiones de lo que viene a ser Android, así que esas configuraciones las van a ver acá. Miren, eso lo tienen justamente acá, en el build Gradle, y hay otra librería más que es el lips.version.toml. Estas dos son las que estoy modificando. La primera, que es esta, la de lips version, es la que yo estoy aumentando acá, miren, en esta versión que es la 1.2.1 de Volley. Lo estoy adicionando tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, esta librería que estoy colocando, porque es una librería como tal extra o adicional a la que se coloca, lo tengo que colocar de esa forma. Volley va a permitir acá habilitar siempre y cuando esté acá. Luego tengo que habilitar acá en el build Gradle y coloco las dependencias. ¿Se acuerdan del Recycler View? Lo mismo que el Recycler View, tengo que adicionarlo ahora sí. Si veo la documentación, en la documentación todavía me está mostrando que adicione de esta forma. Esto se adiciona en las versiones anteriores, ¿no? Creo que hace 2 versiones antes de lo que era Android. Actualmente lo adiciono de esta manera. ¿Dónde defino la versión? En este otro archivo que les había mostrado hace un momento. Si no adicionan esto, van a querer compilarlo de esta manera, les va a salir error. Les va a generar error. Entonces, es lo primero que tienen que hacer. Una vez que adicionamos la librería Volley para utilizar, lo mismo haría o parecido con Retrofit. En este caso, tengo que tocar el archivo manifest. El archivo manifest, tengo que colocar estos dos detalles. En realidad, este de acá, el permiso para las conexiones como tal respectivas para la parte de internet o la conexión HTTPS, que viene a ser esta línea, que viene así tal cual. Si ustedes lo ubican esta línea, igual en internet van a encontrar que de esta manera puedo habilitar esta opción. ¿De acuerdo? Esa es la línea que debería adicionar. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que ese es un punto importante para poder registrar. Hay algo más acá, esta más que estoy adicionando, que normalmente ustedes en sus proyectos no tienen. Debo colocar en true lo que es el tráfico respectivo. Esta también es la propiedad que me va a permitir conectar. Si no tienen estas dos, por más que esté bien configurado todo, tampoco les va a permitir hacer la conexión respectiva. O sea, son parámetros de configuración que inicialmente necesito colocar en mi proyecto. No solamente para esta activity, sino para todo el proyecto en sí. No importa si yo vaya a hacer un insert, un update o un delete, tengo que tener estas dos opciones habilitadas. ¿De acuerdo? Una vez que tenga esas configuraciones, vamos a pasar a lo que va a ser nuestro activity principal, que viene a ser por el momento, en el cual está recibiendo dos campos, el usuario y el password. Para estos dos, miren, lo que estoy haciendo es, bueno, bastante sencillo, pero acá estoy manejando las librerías generadas por Volley. Esto de Volley ni siquiera lo estoy manejando de manera manual. Estos se van adicionando automáticamente cuando voy colocando la estructura. Esta estructura, como les decía, pueden reutilizarla porque no es algo que también yo lo haya generado de manera desde ceros, sino que es un formato que ya viene preestablecido, ¿no? Este formato preestablecido nos indica lo siguiente. Miren, tengo que, bueno, el botoncito como tal acá está con el OnClick Listener, en el cual este botón de acá de iniciar sesión, lo que hace es ingresar acá y enviar al método validar login. El validar login está acá abajo, pero le está enviando la URL correspondiente. Esta URL lo estoy enviando con el IP porque en este caso no estoy manejando lo que viene a ser, por ejemplo, mi sistema en algún hosting, ¿no? Si tendría, por ejemplo, mi sistema almacenado en algún servidor, por ejemplo, no sé, www.incos.com, tendría que colocar acá eso, de cuenta de este punto. Y ahí coloco el sistema médico y la dirección como tal que corresponde. Pero como en este caso me estoy conectando al servidor que viene acá en mi equipo, lo estoy haciendo por el IP. Lo habilito normalmente por el IP porque en este caso
prefiero que se conecte porque ya que si tuviese más equipos conectados a mi red, permitiría que otros dispositivos móviles puedan conectarse también acá. Porque podría haber colocado localhost, ¿no? Podría haber sido una opción para probar. Pero el localhost me va a limitar de que otros equipos que estén conectados a mi red puedan conectarse al sistema y obviamente utilizarlo. Ya cuando ustedes tengan su servicio funcionando en la web, van a colocar esa dirección acá. ¿Listo? Por el momento, miren, voy a revisar acá qué IP me está dando. No sé si es el mismo IP que tengo acá. Vamos a revisar con el IP config. Y en este caso, este está con el 3298. Entonces lo voy a cambiar así. 192.168 32.98. El puerto al que estoy utilizando es el 9191 en mi caso. No sé si de ustedes está con otro, ¿no? Perfecto. Voy a colocarle el IP. El sistema que estoy utilizando es el sistema médico, ¿se acuerdan? Es el de la web. Y el que estoy utilizando ahora va a ser un archivo que es el remoto valida login.php. Este remoto valida login, les voy a mostrar en un momento, justamente me permite tener lo que va a ser la validación. Va a permitir recibir tanto el usuario y el password, va a permitir consultar en la base de datos y de acuerdo a eso me va a devolver obviamente una respuesta, ¿no? Si es un evento válido, es verdadero o falso. Y obviamente de acuerdo a eso me va a permitir ingresar. Pero bien, esta URL construida a partir de este punto va a ingresar a este método que es validar login. Este validar login que está recibiendo, miren, una cadena, lo que va a hacer es manejar un objeto de string request. Este string request es el que en realidad está haciendo toda la magia acá en este punto. El string request lo que hace es permitir la recepción como tal, o el método en este caso, que va a ser post, el que estoy manejando. Si ustedes estarían utilizando get, pueden cambiarlo acá por el punto get, ¿sí? Y también sería una opción, ¿de acuerdo? En este caso estoy utilizando el post, así que con ese me voy a quedar. La URL es la que se está enviando y el response listener lo va a almacenar justamente acá. Si esto lo implementamos desde cero, miren, normalmente nos genera este método que viene a ser sobrescrito, o sea, nos está pidiendo que lo vayamos a sobreescribir, porque normalmente el onResponse viene justamente referenciado al string request. Entonces, este onResponse maneja lo que es un objeto de tipo JSON, miren, acá, ¿no? Y este está recibiendo, en el response, está recibiendo un formato de tipo JSON. Entonces, este formato de tipo JSON, lo único que estamos haciendo acá es consultar un get boolean de esto que se está devolviendo. Si dice success como tal, entonces en este caso, si es como tal válido, lo que va a hacer es enviar, o sea, generar un intent y enviarlo a principal.class. Ustedes pueden enviarlo a cual ustedes quieran. Puede ser activity 2, a la activity que ustedes definen. En mi caso tengo un activity principal acá construido, que en realidad está bastante sencillo. No tengo mucho funcionando, simplemente está con el título de principal, nada más. Ahí me falta implementar algunos detalles que lo voy a hacer esta semana. Dado ese caso, miren, se envía el activity y con eso está completo. En el caso de que no tenga la respuesta exitosa, o sea, no esté completo, lo que va a hacer es enviarme un to hasta acá, ¿no? Y me va a decir usuario y contraseña incorrectos. Y me va a dejar pendiente hasta que obviamente sea correcto y yo pueda ingresar, ¿de acuerdo? En este caso, este try catch que está por si acaso generando, me va a capturar acá un error. Estoy capturando la respuesta. Si hay algún error en el servidor, me lo va a capturar. Claro que este error en todo caso lo estoy capturando para ver si es que por algún tema de conexión me puede devolver algo, ¿no? Pero estoy generando un try catch acá, que es parte en realidad de la implementación que estamos haciendo. Un segundito, chicos. Voy a colocarle pausa. Bien, entonces como les decía, acá justamente el formato de objeto de tipo JSON lo que está haciendo es devolverme un tipo de respuesta en el cual va a ser exitoso o si en este caso me va a devolver un TOAS para indicar. Lo que estamos haciendo acá es validar obviamente hasta este punto, si se fijan. Este punto viene a ser toda la incorporación del string request con el onResponse, que es un método que estamos sobreescribiendo en realidad. Esta sobreescritura
viene acompañada de un tipo de estructura de datos que es el map. Este es un formato que ya viene establecido acá. Podría haberlo manejado posiblemente con algún otro formato, pero este es el que ya viene en la estructura, como les decía, inicial para poder manejar. Así que acá con el map estoy manejando los parámetros en este hash map. Lo que estoy haciendo es manejar tanto el usuario y el password respectivamente. El hash map es como un formato de estructura que les va generando como en este caso como una tabla, ¿de acuerdo? Viene a ser como una matriz. Esta matriz como tal va a manejar el usuario y el password respectivamente, en el cual se está obteniendo el texto toString y obviamente también el toString del password. Si yo tendría acá un formato tipo entero, lo convierto a entero y convertimos y obtenemos el valor, ¿no? Estos dos datos vienen acompañados porque esto viene relacionado con el string request, ¿de acuerdo? Este es el objeto que hace magia en toda esta parte. Y acá lo último, ya después de esta parte que va terminando, miren, acá tengo una cola de peticiones del voley que se va enviando acá, este contenido, y se va adicionando, ¿sí? A esta cola se va adicionando y simplemente manejamos la cola de peticiones que tenga. Ventajas y desventajas del voley. El voley, al igual que el ListView, lo que hace es mantenerme y me maneja una cantidad limitada de datos. O sea, por ese tema de la data, es un poco más restrictivo. O sea, que si ustedes van a manejar demasiada data o van a pasar demasiada información, Voley posiblemente no sea su mejor opción. Para los sistemas pequeños y medianos, es bastante sustentable, por eso es que lo estamos utilizando acá, porque además es mucho más fácil de utilizar. Retrofit, sin embargo, viene a tener un formato mucho más amplio. O sea, Retrofit es recomendado en proyectos donde el intercambio de información es mucho más grande, ¿no? Paso obviamente miles de datos como tal para poder absorber y obviamente recuperar. Entonces, en este caso, el que quieran utilizar es válido. El que voy a utilizar para mi ejemplo va a ser Voley respectivamente, ¿de acuerdo? Esto es lo que me está permitiendo realizar, así que vamos a hacer la prueba acá, cambiando evidentemente el IP que ya lo hemos modificado y lo vamos a cargar acá. ¿Dónde tengo mi visor? Justamente acá. Ya que lo tenemos cargado, vamos a hacer correr este proyecto y veamos que pueda obviamente funcionar. Ustedes tienen que cambiar con el segmento o el IP que tengan en el momento de conexión en casa, ¿no? Va a ser la forma que va a permitir a ustedes obviamente conectarse. Bueno, pues le daremos unos cuantos segundos más. Mientras va cargando, les voy a pedir por favor que vayan apagando sus equipos. Miren, acá está el visor. Me está saliendo justamente esto. Voy a colocar acá los datos correspondientes. A ver, vamos a colocar en este caso cualquier dato y obviamente cualquier password. Si hacemos eso debería validarnos y debería salirnos algún mensaje, ¿no? Sigue cargando creo este. Hay hay un error con Voley, dice. A ver, veamos cuál es el error. Veamos. 3298. Vamos colocando esa opción acá. 192, 168, 3298, 9191. En este caso, este remoto valida login vendría a ser este. Este me olvidé mostrarles, los voy a mostrar arriba directamente. Pero es este que estoy utilizando. ¿Dónde está? Ah, ya, no lo tengo acá. Justamente cambié la versión. Miren, no está apareciendo acá el PHP. Lo tengo que habilitar acá. No sé por qué razón lo borramos o lo borré para hacer las pruebas. Pero no tengo acá el archivo remoto valida login. Lo voy a incorporar, debo tener en mis respaldos. Lo voy a incorporar justamente arriba para que veamos esa salida, ¿ya?
y obviamente validemos. Esto ya estaba funcionando. Vamos a retroceder en el tiempo con el tema del Git. Ahí lo tengo validado. Bien chicos, vamos a quedar acá. Nos vemos en el laboratorio de sistemas. Gracias.